Buenas noches, toda la verdad está en el aire por Luna TV, Canal 53. Yo soy Tony Rodríguez, orgullosamente formando parte de esta gran familia. Y voy ahora a poner dos cartas sobre la mesa. Una carta es Omar Fernández y la otra es Guillermo Moreno. Dos ciudadanos dominicanos, uno nacido en la capital y otro nacido en Sabaneta, Santiago Rodríguez. Uno hijo de un expresidente de la República. A los 5 años ya el papá de Omar Fernández era presidente de la República. Y Guillermo Moreno García, que es un nieto de un poeta, creador del movimiento postumista o el postumismo. Es aquel que plantea una ruptura con la poesía tradicional, con aquella rigurosidad de la poesía medida por estrofas. Y entonces el género libre de la poesía fue creado por el abuelo de Guillermo Moreno García, que no es más que un abogado. Un abogado que Leonel Fernández en el año 1996 convirtió probablemente en el primer fiscal independiente del país. Leonel Fernández nombró a Guillermo Moreno como fiscal del Distrito Nacional, sabiendo que Guillermo Moreno no tenía raíces peledeístas. Era un abogado joven, con ideas anticorrupción. Leonel Fernández llegó al poder en el 96, prometiendo que iba a acabar con la corrupción de los gobiernos de Balaguer, porque a la corrupción se llevaba 30.000 millones de pesos al año. Ese era el presupuesto nacional entonces. Y como la promesa de campaña de Leonel Fernández era acabar con la corrupción, Guillermo Moreno llegó a creer que a él lo habían designado en esa posición para acabar con la corrupción. ¿Qué pasó después? A partir de Guillermo Moreno, que fue destituido en 1997 y lo sustituyó el político Francisco Domínguez Brito, que ya era miembro del PLD, que en ese momento era aspirante a diputado por el PLD. Después de ahí, todos los fiscales que nombró Leonel Fernández, incluido Abel Martínez, que fue fiscal en Santiago, todos los fiscales que nombró Leonel Fernández eran políticos. Pero lo mismo hizo Danilo Medina. Danilo Medina nombró fiscales de su confianza política. Jean Alain Rodríguez era funcionario antes de ser procurador general de la República, funcionario del gobierno de Danilo Medina, del equipo político de Danilo Medina. Y no es hasta ahora, en esta gestión de doña Miriam Germán Brito, que se vuelve a pensar en un fiscal independiente, que no sea miembro de un partido político, que no sea hijo de Balaguer, como se dice que uno de los fiscales de Balaguer era su hijo carnal, su hijo sanguíneo. Pero eso la historia no lo ha probado y la medicina ni siquiera se ha interesado. Ni los antropólogos han llegado a pensar en eso. Uno de los fiscales de este país realmente fue hijo de Joaquín Balaguer. Piensen ustedes, búsquenlo por el nombre, Joaquín con J. Pero bueno, ese es tema para otro análisis. Guillermo Moreno García, nieto de Domingo Moreno Jiménez, creador del postumismo, poeta pura y simple, abogado, el nieto, y Leonel lo nombra fiscal del Distrito Nacional, abre unos expedientes ahí que iban a enlodar nombres del Partido Reformista. Acuérdense que Leonel llegó en el 96 con el Frente Patriótico, que era una alianza entre el PLD y el Partido Reformista. Era una alianza entre Juan Bosch y Joaquín Balaguer. Era una alianza donde tuvo un papel de articulador, de estratega,
Danilo Medina, Monchi Fadul también fue parte de los estrategas de esa alianza, e hicieron a Leonel Fernández presidente, cerrándole el paso ante la historia a Jacinto Peinado. Leonel enterró a Jacinto Peinado. Leonel enterró a José Francisco Peña Gómez. Ninguno de los dos fue presidente de este país, porque había que darle paso a Leonel y no a Jacinto, a Leonel y no a José Francisco Peña Gómez. Y Leonel nombró un guardia al frente de la Secretaría de las Fuerzas Armadas y al poco tiempo lo canceló. Nombró un ministro de Salud y al poco tiempo lo canceló. Y nombró un fiscal en el distrito y al poco tiempo lo canceló. Señores, eso es historia patria de este país. O sea, el temple de un estadista, de un político, surgió ahí. La dureza de un mandatario. Usted tiene un ministro ahí que no está respondiendo a sus directrices, se va, se queda fuera. Y Guillermo Moreno fue de los que se quedó fuera del gobierno de Leonel Fernández porque osó de abrir casos de corrupción, de investigaciones por corrupción en un gobierno de Leonel, porque quiso tocar intereses del pasado y del presente político en ese entonces. Bueno, pues Guillermo Moreno es el mismo que enfrenta ahora al hijo de Leonel en la candidatura a la senaduría por el Distrito Nacional. Y el hijo de Leonel, que deberíamos llamarlo Omar el abogado, Omar el político, Omar ahora el diputado, que tiene los números para ganar las elecciones. Si los números que dan como ganador a Luis Abinader son ciertos, los números que dan como ganador a Omar Fernández también son ciertos. Cosas veredes. Si los números que dicen que gana en primera vuelta Luis Abinader son ciertos, entonces los números que dicen que Omar Fernández gana en primera vuelta también son ciertos. Que se siente Guillermo Moreno, que vaya a reposar el sueño eterno. A menos que, y esto sí quiero que lo puntualicen bien, a menos que la maquinaria fuerte del gobierno y del partido del gobierno, que es el PRM, decidan lo contrario. Usted quiere endosar la fuerza de Luis Abinader a la de Guillermo Moreno. Señores, ese es un factor que hay que ponderar. Y es por eso que Guillermo Moreno está con los brazos abiertos hacia la esperanza, a ver si ocurre el milagro de Luis Abinader que lo ayude a ganar. Esa es la historia, Y perjudica a Luis Abinader el ayudar a Guillermo Moreno. No creo que lo perjudique en nada. Como tampoco ayudó a Víctor Fadul en Santiago a que pudiera subir sus números cuando vino aquí a ayudarlo Omar Fernández. Omar Fernández no le contribuyó en nada a Víctor Fadul en Santiago. Porque usted tiene una popularidad, es suya. Eso puede ser también con Guillermo Moreno. Luis Abinader tiene una popularidad que es suya. Presidente, esa popularidad es suya. Esa aceptación es suya. Esa validación de su obra de gobierno es suya. Pero eso no significa que el presidente sale a marchar por la capital junto a Guillermo Moreno y ya el pueblo lo va a validar. Tiene que haber una arenga muy fuerte, tiene que haber una decisión muy templada para doblarle el pulso a aquellos que creen más en darle la oportunidad a Omar Fernández. Ahora, y después al doblar la curva, ahí se está construyendo un monstruo. Leonel Fernández puede estar jugando a perder, ganando con su hijo. Porque si nace la figura, el mito de Omar Fernández, Leonel puede perder y la Fuerza del Pueblo ya tiene un candidato para el 2028. Y ese mensaje va para Carolina Mejía. Ese mensaje va para David Collado. Ustedes quieren tener un adversario fuerte desde la Fuerza del Pueblo, permitan ganar
a Omar Fernández? ¿O ustedes quieren tener ese tema resuelto, solo enfrentar a Abel Martínez, que se queda con la oportunidad de seguir siendo candidato por el PLD? Porque ¿quién le va a quitar esa posición a Abel Martínez? Danilo Medina es un líder en despedida. El único objetivo que le queda ahora a Danilo Medina es sacar de la carrera política a Leonel Fernández. Es lo único. Si no ganó esa suerte Danilo Medina, bueno, pues ganó Leonel y perdió Danilo. Ahora, si Danilo logra sacar de la carrera política a Leonel Fernández, ante la historia, Danilo Medina es un ganador. Señores, todos esos intereses hay sobre la mesa. No es cuestión de la suerte que pueda tener el factor Omar Fernández, sino de las estrategias, de la visión y los intereses que primen en torno a los partidos, a los estrategas políticos y sobre todo a quien ostenta la candidatura del poder, que es el presidente de la República. En su íntima convicción, ¿quiere el presidente Abinader que gane Guillermo Moreno? ¿Está dispuesto a ayudarlo, a apoyarlo hasta el final, doblarle el pulso de la conciencia a la masa de PRMistas que hoy se niega a apoyar el proyecto de Guillermo Moreno porque se sabe que no es del partido, porque se sabe que en algún momento dijo cosas para perjudicar la imagen de Luis Abinader, pero que después eso se varió, porque la política es así, es cambiante, las estrategias van y vienen, los antiguos enemigos hoy son aliados. Eso fue lo que trajo a Leonel Fernández al gobierno. Los antiguos archirrivales, Balaguer y Juan Bosch, cambiaron de opinión, cambiaron de dirección ante la historia y le dieron paso a Leonel Fernández. O Leonel Fernández no fue que le tronchó el rumbo político a Danilo Medina en el 2008, cuando dijo, el Estado me derrotó. Leonel Fernández fue que te aplastó, Danilo, en ese momento. Pero ¿qué pasó después, 2012? Leonel Fernández se montó en el carro que apoyó a Danilo Medina. ¿O no recuerdan ustedes aquellas columnas? La columna de Margarita, la columna de Leonel, la columna de Danilo. Todas esas columnas iban en direcciones para ese cambio de decisión de un Leonel Fernández que primero adversó a Danilo Medina, lo aplastó en el 2008 y en el 2012 lo apoyó. La política es así, es cambiante. Pero en este momento el factor Omar Fernández corre la misma suerte que el factor Luis Abinader. Los números favorecen a ambos y hay que ver qué visión, qué estrategia se juega el oficialismo si decide parar ahora o no al factor Omar Fernández. Esa es la historia. Yo quiero hablar de la pobreza. La pobreza es una situación socioeconómica. Tiene que ver con una comunidad, no necesariamente con una persona, con un individuo. Hay un nivel de pobreza en todo el mundo. El Asia meridional es la parte más pobre del planeta, igual que el África subsahariana. O sea, toda el África que está por debajo del desierto del Sahara y toda el Asia que está en la parte meridional, en el centro de Asia, ahí están los 10 países más pobres del mundo. El número 11 de los pobres es Haití, que está en América. Eso cuenta que Europa no está en esa situación de deterioro extremo como está Asia o como está África o como el caso de Haití en América. Pero veamos la pobreza en términos educativos. Veamos la pobreza en términos de estadísticas de salud, la salubridad. Veamos la pobreza en función de la calidad de vida del ser humano. Veamos la pobreza en función de la esperanza de vida de un ser humano. Veamos la pobreza reflejada en la tasa de mortalidad materna. Veamos la pobreza reflejada en la tasa de mortalidad infantil. Veamos la pobreza reflejada en el quintil más bajo de los 5 quintiles en que se divide la canasta familiar.
o el consumo promedio de una familia. Veamos la pobreza como establece Naciones Unidas a través de la CEPAL, a través de la FAO. Aquellas familias que viven, o aquellas personas, aquellos individuos que viven con un promedio por debajo de $1 al día. O la misma pobreza, pero en un nivel poco más alto, los que viven con menos de $2 al día. Señores, hay una parte importante, una franja importante de la sociedad dominicana que vive por debajo de la línea de la pobreza. Y ahí cuentan los extranjeros, las mujeres que llegan a parir a los hospitales dominicanos, aquellas familias de extranjeros que se forman aquí y que van acrecentando en número la pobreza, porque la pobreza no tiene nacionalidad. La pobreza sí tiene un territorio, está en el sur, está en el norte, está en el este, está en la capital. Pero si está del lado este de la isla Santo Domingo, es dominicana. Y aquí tenemos subpobreza y tenemos pobreza. Pero también tenemos una clase media fuerte y en crecimiento. Y ese es un factor a tomar en cuenta. Y ese crecimiento de esa clase media está aliada a la educación. En la medida en que una familia logra adelantar a un hijo en la escuela, en la escolaridad, en la alfabetización temprana, en que el muchacho no abandone la escuela, que llegue a la universidad, que se gradúe o que reciba algún tipo de educación complementaria como el deporte, porque el deporte es educación. Usted va a una escuela a hacerse atleta. Yo envié a mi hija a practicar natación, por ejemplo, y la acompañé y recuerdo todo el tiempo que se dilató ese proceso en que se iba desarrollando como atleta. Hay otro hijo que quiere ser pelotero. Bueno, pues hay que apoyar al muchacho y hay que llevarlo a las prácticas deportivas y sacrificarse y acompañarlo y protegerlo y cuidarlo e invertir en ese producto social que es el hijo. Y después resulta, bueno, el talento, la virtud, que la Constitución define muy bien lo que es una y otra cosa, bueno, pues determinarán la suerte de ese producto social, de ese individuo. El hecho es que la pobreza sigue siendo un factor a atender en la sociedad dominicana, incluida el Estado. La sociedad es parte del Estado, pero la sociedad es la sociedad. Y la sociedad se integra por familias. Y las familias se integran por individuos, padre, madre, hijos. Y entonces existe lo que se llama el círculo de la pobreza. Padre pobre, hijo pobre, abuelo pobre, y por ahí uno va reproduciendo al otro de pobre. Porque una pobre familia, un hombre pobre, y me pongo a pensar en un merenguito que dice: vente conmigo, Marola, que abajo de la amapola tengo la mula amarrada. O sea, ese pobre hombre quiere llevarse esa pobre muchacha para formar una familia. ¿Una familia qué? Una familia pobre. Y es mala la pobreza vista desde ese punto de vista. No, así la pobreza es poesía. Pero no basta con ser poesía. Hay que trabajar el tema de la tenencia planificada de los hijos. Uno no puede tener hijos a lo loco. Eso no es cuando llegue. Bueno, si llegan, llegan. Pero hay que pensar en los hijos. Hay que pensar en la educación de los hijos. Hay que pensar en el crecimiento y el desarrollo integral. Hay que pensar en el desarrollo humano. Hay que pensar que yo me estoy poniendo viejo y que después tengo o no tengo la oportunidad de una pensión. La gente que llega a viejo sin casa, venga acá, ¿y a quién le culpamos que usted haya llegado a viejo sin casa? Es que usted no se preocupó, es que el Estado no le dio la oportunidad, es que su familia no lo impulsó, no lo adelantó a usted convertirse en un producto social de progreso, un ente de progreso. Pero esa es la pobreza, reflejada en el tema de la vivienda, reflejada en el tema de la salud, en el tema de la educación, en el tema de la canasta familiar, en el tema del salario, en el tema de la posibilidad o no de emprendimiento, en el tema del crecimiento integral y equitativo de una sociedad, porque el Estado está para eso, está para impulsar a los pequeños agricultores, está para impulsar a los pequeños
emprendedores, está para impulsar y garantizar el éxito empresarial, porque hay un Estado para ricos y pobres, y a veces creemos que el Estado no puede ser para los ricos, pero a veces también creemos que el Estado se lo da todo a los ricos, y el rico, que es empresario, es el que genera los empleos, y del empleo viene la protección social, la seguridad social, la pensión, el seguro médico. Entonces es un círculo de intereses que el Estado tiene que atender y ver bien, pero también tiene que ver a ese ciudadano creciendo en la escuela, con educación de calidad. Tiene que ver a ese ciudadano con la atención de salud garantizada, un servicio de salud con calidad. Tiene que ver a esa familia reflejada en la oportunidad de una vivienda digna. Señores, la pobreza es un tema complejo, A veces queremos dejarle a los políticos la responsabilidad de resolver eso, Y eso comienza por uno mismo, Es uno mismo que tiene que pensar bien y proponerse la manera de renunciar a esa pobreza, escalando a un nivel más alto en la pirámide social.